Mi novia dijo, necesito a alguien que me quite las ganas cuando tú estás en el trabajo. Yo la eché a la calle en ese momento. Estuvimos juntos casi 4 años. Cuando la conocí, mi vida era bastante estable, aunque monótona. Ella llegó como alguien diferente, decidida, directa, con ideas claras sobre lo que quería. Eso fue lo que más me atrajo. No era impulsiva ni exageradamente romántica, pero hablaba de futuro con naturalidad. Desde el inicio supimos que no buscábamos algo pasajero. Los primeros años fueron relativamente tranquilos. Tuvimos discusiones, claro, pero nada fuera de lo normal. Diferencias de carácter, opiniones distintas, pequeños choques por cosas cotidianas. Siempre creí que lo manejábamos bien. Hablábamos, llegábamos a acuerdos y seguíamos adelante. Yo confiaba en que estábamos construyendo algo sólido. Todo empezó a deteriorarse en el último año, aunque en ese momento no fui consciente de lo grave que se estaba volviendo. Yo trabajaba como administrador en una empresa industrial. No era un empleo sencillo, pero me había esforzado mucho para llegar ahí. Con el tiempo, mi jefe empezó a delegarme más responsabilidades. Me pedía opinión en decisiones importantes y confiaba en mi criterio. Un día me llamó a su oficina y me habló de una fábrica que la empresa tenía fuera de la ciudad. No estaba funcionando mal, pero necesitaba supervisión constante. Me explicó que había fallas en la organización, problemas de control y cierta falta de disciplina interna. Necesitaba a alguien que pudiera hacerse cargo de eso, aunque fuera de forma parcial. La propuesta inicial era viajar una vez por semana. Saldría los viernes, me quedaría viernes y sábado, y regresaría el domingo por la tarde. No era ideal, pero tampoco parecía algo extremo. Cuando llegué a casa y se lo conté a Laura, su reacción fue extraña. Me dijo que era una buena oportunidad, que ese tipo de encargos hablaban bien de mí y que podía ayudarme a crecer dentro de la empresa. Sin embargo, no la noté genuinamente contenta. Aún así, acepté el encargo. Organicé mis tiempos, dejé tareas adelantadas y traté de que mi ausencia no afectara demasiado nuestra rutina. Durante las primeras semanas, todo fue manejable. Laura decía que me extrañaba los fines de semana, pero también repetía que entendía por qué lo hacía. Con el paso del tiempo, las cosas cambiaron. Empezó a hacer comentarios que, aunque no eran ataques directos, tenían un tono de reproche. Me decía que los fines de semana se le hacían largos, que se sentía sola, que parecía que yo siempre estaba cansado cuando regresaba. Yo intentaba compensar eso pasando tiempo con ella entre semana, pero nunca parecía suficiente. Unos meses después, mi jefe volvió a hablar conmigo. Me dijo que la situación en la fábrica no había mejorado como esperaban y que necesitaban más presencia. Esta vez, la propuesta implicaba quedarme más días. No solo viernes y sábado, sino también jueves y, en ocasiones, regresar hasta el lunes por la mañana. Esa conversación me dejó inquieto. Profesionalmente, era una oportunidad importante. Personalmente, sabía que iba a generar problemas. Esa noche hablé con Laura. Le expliqué todo con calma, sin imponer nada. Le dije que no quería tomar una decisión sin considerar cómo le afectaría. Ella escuchó en silencio y luego me dijo algo que, en su momento, me tranquilizó. Me dijo que debía hacerlo. Que era por mi futuro, que no tenía sentido rechazar una oportunidad así. Que ella no quería ser un obstáculo para mi crecimiento. Sus palabras parecían maduras, incluso responsables. Confié en ellas. A partir de ese momento, la relación empezó a deteriorarse más rápido. Laura decía que me apoyaba, pero su actitud mostraba lo contrario. Cuando yo me preparaba para viajar, se mostraba distante. A veces hacía comentarios irónicos, otras simplemente me ignoraba. Cuando regresaba, no sentía alivio ni alegría, sino frialdad. Las llamadas mientras yo estaba fuera se volvieron tensas. Si no respondía de inmediato, se molestaba. Si respondía cansado, decía que siempre tenía excusas. Cualquier intento de conversación terminaba en una discusión. Yo sentía que estaba fallando en todos los frentes, en el trabajo, por el desgaste, y en la relación, por no saber cómo arreglar lo que se estaba rompiendo. Las peleas dejaron de girar solo en torno a los viajes. Empezamos a discutir por cosas mínimas. La convivencia se volvió pesada. Yo caminaba con cuidado, midiendo palabras, tratando de no provocar otra discusión. Aún así, parecía inevitable. Laura empezó a cambiar hábitos. Pasaba más tiempo fuera de casa, hablaba constantemente por el teléfono y evitaba explicarme con quién estaba o qué hacía. Cuando yo le preguntaba, respondía de forma cortante o me decía que estaba exagerando. Intenté hablar con ella varias veces. Le dije que sentía que nos estábamos perdiendo, que necesitábamos resolver las cosas antes de que fuera demasiado tarde. Ella decía que también estaba cansada, que la situación la superaba, pero nunca proponía algo concreto. Una noche, después de una discusión particularmente larga, ocurrió algo que todavía recuerdo con claridad.
Estábamos sentados en la sala. Yo estaba agotado, mental y físicamente. Ella guardó silencio durante varios minutos. Pensé que la conversación había terminado, pero entonces me dijo que había estado pensando mucho en todo. Me dijo que no quería terminar conmigo, pero que tampoco podía seguir sintiéndose frustrada. Que la distancia, mi ausencia y las peleas constantes la habían dejado emocionalmente vacía. Dijo que necesitaba una solución práctica, algo que equilibrara la situación. Yo pensé que iba a hablar de terapia, de acuerdos nuevos o de replantear mis viajes. En lugar de eso, me miró de forma directa y, con un tono sorprendentemente calmado, me dijo que había tenido una idea para arreglarlo. Me dijo que tendría un amigo con derechos. Al principio pensé que estaba bromeando. La miré esperando alguna señal de ironía, una risa nerviosa, cualquier gesto que indicara que estaba exagerando por el enojo del momento. No vi nada de eso. Su expresión era seria, casi calculada. Le pregunté si hablaba en serio. Me respondió que sí. Que no estaba bromeando. Que no era una provocación ni una amenaza vacía. Me dijo que se sentía sola la mayor parte del tiempo y que necesitaba compañía, alguien que estuviera presente cuando yo no estaba. Intenté procesar lo que acababa de decir. No fue inmediato. Sentí una mezcla de incredulidad y desconcierto. Le pregunté si se daba cuenta de lo que estaba proponiendo, si entendía lo que implicaba para nuestra relación. Ella suspiró y me dijo que yo no la estaba escuchando de verdad. Que no se trataba solo de sexo, sino de sentirse acompañada, deseada, atendida. Dijo que había pasado demasiado tiempo esperando, que los fines de semana sin mí se le hacían interminables. Entonces añadió algo que me golpeó más de lo que esperaba. Dijo que también tenía necesidades como mujer. Que no era una máquina que pudiera apagarse y encenderse según mi agenda laboral. Que su cuerpo y su mente no entendían de horarios ni de compromisos empresariales. En ese momento sentí la necesidad de aclarar algo que, hasta entonces, había dado por sentado. Le dije que no entendía su argumento, porque nuestra vida sexual nunca había sido un problema. Al contrario. Durante todos esos años, habíamos tenido relaciones prácticamente a diario. Yo siempre estuve satisfecho con eso. Disfrutaba mucho nuestra intimidad, me sentía conectado con ella y nunca pensé que hubiera carencias en ese aspecto. Ella me miró con una expresión distinta, casi cansada, y me dijo que para ella no era lo mismo. Que sí, cuando yo estaba, todo funcionaba, pero que los días que me iba la dejaban en una espera que, según sus palabras, la mataba. Dijo que esos días sin contacto la desestabilizaban, que se sentía frustrada, inquieta, irritable. Le respondí que eso no justificaba lo que estaba planteando. Le dije de forma clara y directa que no estaba de acuerdo, que para mí una relación no funcionaba así, que no podía aceptar que introdujera a otra persona solo porque yo estaba trabajando fuera de la ciudad. Mi respuesta fue inmediata y firme, no. Fue entonces cuando su tono cambió. Dejó de hablar desde la supuesta comprensión y empezó a atacarme. Me dijo que era cerrado de mente, que pensaba como alguien anticuado, que no entendía cómo funcionaban las relaciones modernas. Que yo quería imponerle mis reglas sin considerar lo que ella sentía. La discusión subió de intensidad rápidamente. Le dije que no se trataba de reglas, sino de respeto. Que una relación de pareja implicaba acuerdos implícitos y que la exclusividad era uno de ellos. Que si eso ya no le parecía suficiente, entonces teníamos un problema mucho más grande que mis viajes. Ella me respondió que siempre usaba el trabajo como excusa. Que todo giraba en torno a mis responsabilidades y mis ambiciones. Que yo no veía el daño que le estaba causando al ausentarme constantemente. Le dije que no era una elección caprichosa, que estaba haciendo lo que tenía que hacer para mantener estabilidad y crecer profesionalmente. Que no estaba de vacaciones ni disfrutando la distancia. Que cada viaje era cansado y demandante. Fue entonces cuando dijo algo que todavía me cuesta repetir. Me dijo que era poco hombre. Que un hombre de verdad no dejaba a su pareja sola tanto tiempo. Que ella necesitaba a otro hombre que pudiera complacerla como ella necesitaba, porque, según ella, ni siquiera los días que yo estaba con ella se sentía completamente satisfecha. Esa afirmación me dejó en silencio por unos segundos. No por vergüenza, sino por sorpresa. Nunca antes me había dicho algo así. Nunca había expresado insatisfacción de esa manera. Sentí que estaba reescribiendo nuestra historia para justificar lo que quería hacer. Intenté mantener la calma. Le dije que eso no era justo, que durante años habíamos tenido una relación íntima constante y que jamás había recibido una queja clara. Que si algo no le funcionaba, pudo haberlo hablado antes, no presentarlo ahora como un argumento para introducir a otra persona. Ella respondió que estaba cansada de hacerlo solo con uno. Que llevaba años con la misma dinámica, las mismas rutinas, las mismas experiencias. Dijo que mis viajes eran la oportunidad perfecta para probar cosas nuevas, sin prejuicios y sin sentirse vigilada.
Esa frase me produjo una sensación extraña, como si yo fuera un obstáculo del que podía prescindir temporalmente. Le pregunté si se daba cuenta de cómo sonaba todo lo que estaba diciendo. Si entendía que, para mí, eso era una traición incluso antes de que ocurriera. Ella dijo que yo lo veía como traición porque tenía una visión limitada de las relaciones. Que para ella no era infidelidad si no había sentimientos de por medio. Que podía separar perfectamente el deseo físico del vínculo emocional que, según ella, seguía teniendo conmigo. La discusión se volvió circular. Yo repetía que no podía aceptar eso bajo ninguna circunstancia. Ella insistía en que yo no tenía derecho a limitarla ni a decirle qué hacer con su cuerpo. Me dijo que, al final, solo me estaba avisando, siendo honesta, para evitar mentiras. Fue entonces cuando dijo algo que cambió por completo la conversación. Me dijo que no era una propuesta ni una idea en discusión. Que solo era un aviso. Que ya había tomado la decisión. Le pregunté qué quería decir con eso. Con una calma que me resultó inquietante, me dijo que ya tenía a su amigo con derechos. Que no era algo reciente, pero que había empezado precisamente porque yo no estaba. Que él la ayudaba a quitarse las ganas cuando yo no podía estar presente. En ese momento exploté. No fue una decisión consciente ni una respuesta calculada. Fue como si algo dentro de mí se hubiera roto de golpe. Todo el autocontrol que había intentado mantener durante meses desapareció en segundos. El cansancio acumulado, la frustración, las discusiones constantes y, sobre todo, la forma en la que acababa de confesarme algo así como si fuera un trámite administrativo, se mezclaron en una sola reacción. Le grité. La insulté. Mi voz salió más alta de lo que recordaba haber gritado nunca. Le dije cosas duras, cosas que no había dicho ni siquiera en nuestras peores peleas. No estoy orgulloso de eso, pero tampoco voy a fingir que no sucedió. En ese instante no estaba pensando en cómo quedaría yo moralmente, solo sentía que me habían empujado contra una pared sin salida. Ella, en lugar de alterarse, reaccionó de una forma que me descolocó aún más. No lloró. No se mostró arrepentida. Me miró con una expresión casi divertida, con una sonrisa torcida que no le había visto antes. Fue una reacción cínica, fría. Entonces me dijo que no me hiciera el santo. Usó exactamente esas palabras. Dijo que seguramente yo había visto a alguna zorra en el trabajo, que por eso aceptaba quedarme tantos días fuera. Que no era casualidad que de pronto quisiera viajar más. Que nadie hacía eso si no tenía un motivo oculto. Sentí una mezcla de rabia e incredulidad. Nunca le había dado una sola razón para pensar eso. Mi vida fuera de casa era trabajo y más trabajo. Hoteles, fábricas, reuniones, reportes. Nada más. Le dije que estaba enferma, que lo que estaba diciendo no tenía sentido, que estaba proyectando su propia culpa en mí. Ella se encogió de hombros, como si mi respuesta no le importara. Se rió de forma breve y me volvió a llamar anticuado. Me dijo que pensaba como un boomer, que estaba atrapado en una mentalidad vieja, rígida. Que así funcionaban las relaciones modernas y que yo simplemente no lo entendía. Esa palabra, boomer, me pareció absurda y ofensiva al mismo tiempo. No por la palabra en sí, sino por lo que implicaba, que mis límites, mis valores y mis acuerdos eran algo ridículo, obsoleto, digno de burla. Que mi forma de ver una relación era un defecto. La discusión escaló rápidamente. Ya no hablábamos de sentimientos, ni de soluciones, ni siquiera de pareja. Era un enfrentamiento directo. Ella me dijo que esas eran sus condiciones para seguir juntos. Que no iba a renunciar a su libertad ni a su vida sexual solo porque yo me sentía inseguro o incómodo. Que si no podía aceptar eso, entonces lo mejor era que me fuera. Esa frase me atravesó de una forma distinta. No fue rabia inmediata. Fue claridad. La miré fijamente y le dije, con un tono mucho más tranquilo del que había tenido segundos antes, que en ese caso no era yo quien se iba. Le recordé que yo había comprado la casa. Que estaba a mi nombre. Que desde el primer día yo había asumido los pagos, los gastos, los impuestos y el mantenimiento. Que ella vivía ahí porque éramos pareja, no porque tuviera un derecho automático sobre el lugar. Por primera vez en toda la discusión, su seguridad se quebró. Su expresión cambió. Pasó de la soberbia a la confusión en cuestión de segundos. Se quedó callada, como si no hubiera considerado esa posibilidad. Le dije entonces algo que nunca antes había necesitado decirle. Le dije que felicitaciones, que ahora tenía a su amigo con derechos, pero que ya no tenía casa. Que tampoco tenía auto, ni a alguien que la sostuviera económicamente como lo había hecho yo durante años. No se lo dije con orgullo, sino con una crudeza que reflejaba lo cansado que estaba de fingir que todo era compartido cuando, en la práctica, no lo era. Le pregunté cómo creía que se pagaba todo lo que tenía. No esperé respuesta. Se lo dije yo mismo. Trabajando. Viajando. Aguantando presión.
asumiendo responsabilidades, renunciando a tiempo libre. Le dije que eso era lo que yo había estado haciendo mientras ella hablaba de libertad y de probar cosas nuevas. Le dejé claro que había tomado una decisión y que ahora tenía que aceptar las consecuencias. Que la vida no funcionaba solo con deseos y excusas emocionales. Ella intentó retroceder. Me dijo que estaba exagerando, que no hacía falta llegar a ese extremo. Que estaba bien, que dejaría de ver a su amigo con derechos. Que había hablado de más, que estaba alterada y que no había pensado bien las cosas. Pero para mí ya no había nada que pensar. Le dije que esa confesión no tenía vuelta atrás. Que no importaba si prometía dejarlo, si decía que había sido un error o si intentaba minimizarlo. El problema no era solo lo que había hecho, sino la forma en la que lo había hecho y la manera en la que me lo había presentado como una condición para seguir juntos. Le dije que, en el momento en que decidió cruzar ese límite y luego decírmelo sin ningún remordimiento, había destruido algo que no se podía reconstruir. Le pedí que se fuera. No como una sugerencia. Como una orden. Ahí fue cuando realmente se preocupó. Empezó a decir que no hablaba en serio, que podíamos calmarnos, que lo habláramos al día siguiente. Dijo que no tenía a dónde ir, que era muy tarde, que estaba exagerando por enojo. Yo ya no quería escuchar. Sentía que, si seguía hablando, iba a ceder por cansancio o por costumbre. Y no estaba dispuesto a hacerlo. Le grité que se largara. Se lo repetí varias veces. Mi voz ya no era de discusión, era de ruptura definitiva. En medio de esa explosión, con todo el dolor, la rabia y la sensación de traición acumulada, le grité. «Lárgate, zorra». Laura empezó a llorar. No fue un llanto contenido ni silencioso, fue uno desbordado, desesperado. Me pidió perdón una y otra vez, atropellando las palabras. Decía que había exagerado, que no quería decir eso, que estaba enojada y habló sin pensar. Repetía que me amaba, que no quería perderme, que todo se había salido de control. Yo no respondí. Sentía que si abría la boca iba a decir algo peor o, peor aún, iba a ceder. En lugar de eso, caminé hacia el cuarto. Abrí el closet y tomé una bolsa negra grande, de esas resistentes que se usan para basura pesada. La abrí con fuerza y empecé a meter su ropa sin ningún orden. Camisetas, pantalones, ropa interior. Todo junto. Cuando vio lo que estaba haciendo, su llanto se volvió más fuerte. Corrió hacia mí y me agarró del brazo. Me suplicaba que parara, que no hiciera eso, que habláramos. Me decía que no podía echarla así, que no era justo, que estaba exagerando. No la miré. Seguí metiendo cosas en la bolsa. Su maquillaje, sus cremas, perfumes, cargadores. Todo lo que encontraba lo metía sin cuidado. Cada objeto que caía dentro de la bolsa hacía el ruido seco de algo que ya no tenía lugar ahí. Ella se aferraba a mí, llorando, diciendo que había sido un error, que no significaba nada, que estaba dispuesta a arreglarlo todo. Yo solo pensaba en una cosa, si me detenía, no iba a tener la fuerza de seguir. Tomé la bolsa llena y caminé hacia la puerta. Ella me seguía, llorando, pidiéndome que no lo hiciera. Abrí la puerta de la casa y el aire frío de la noche entró de golpe. Era tarde. La calle estaba en silencio, apenas iluminada por los focos amarillos. Salimos. Dejé la bolsa en el suelo, frente a la puerta. Ella seguía suplicando, con la voz rota, diciendo que no tenía a dónde ir. Yo le dije que eso ya no era mi problema. Los vecinos empezaron a salir. Primero uno, luego otro. Las luces de algunas casas se encendieron. Alguien preguntó qué estaba pasando. Laura lloraba y pedía perdón en voz alta. Decía mi nombre, decía que la dejara quedarse, que todo había sido un malentendido. En ese momento salió Steven, el vecino de al lado. Nunca habíamos tenido una relación cercana, apenas un saludo ocasional. Cuando él apareció, Laura corrió hacia él como si fuera un salvavidas. Entre sollozos le dijo que por favor la ayudara, que me lo había contado todo y que yo la estaba echando. Steven me miró con el ceño fruncido. Se acercó rápido, con los puños cerrados, sin preguntarme nada. Su actitud no era de mediador, era de confrontación directa. Me gritó algo que no alcancé a entender del todo y, sin darme tiempo de reaccionar, lanzó un golpe. Por instinto me moví. El puño pasó cerca de mi cara. Antes de pensarlo, reaccioné. Le di un golpe fuerte directo al rostro. Sentí el impacto seco. Steven cayó hacia atrás, llevándose las manos a la cara. La sangre empezó a salirle de la nariz casi de inmediato. Laura gritó. Se acercó a él, pidiéndole ayuda, llorando, diciendo que por favor hiciera algo. Steven se levantó despacio, aturdido. Se limpió la sangre con la mano y miró alrededor. Los vecinos observaban en silencio. Entonces dijo que él solo quería pasar el rato, que no quería meterse en problemas.
que no era asunto suyo. Miró a Laura, evitó su mirada, y sin decir nada más, se dio la vuelta y se metió a su casa. Cerró la puerta. Laura se quedó ahí, sola, llorando en la calle, con su bolsa a un lado. Nadie se acercó. Nadie dijo nada. El silencio era pesado. Yo regresé a la casa, cerré la puerta con fuerza y le puse seguro. Desde dentro, podía escuchar su llanto apagado. Me apoyé contra la puerta por unos segundos, respirando con dificultad. No sentía alivio. No sentía victoria. Solo un cansancio profundo. Pasó el tiempo. No sé cuánto. Me senté en la sala, con las luces apagadas. Escuchaba menos ruido afuera. Supuse que los vecinos habían vuelto a sus casas. Me levanté y miré por la ventana con cuidado. La vi todavía ahí, sentada en la banqueta, abrazándose a sí misma. En ese momento, un auto se detuvo frente a ella. Reconocí el vehículo de inmediato. Era el auto de su padre. Las luces iluminaron la escena por unos segundos. Al día siguiente me desperté con una sensación extraña, como si todo lo ocurrido la noche anterior hubiera sido una pesadilla demasiado larga. La casa estaba en silencio. Su silencio. No había ruidos, no había movimiento, no había nada que indicara que alguien más había vivido ahí conmigo durante años. No pasaron ni 2 horas cuando mi teléfono sonó. Era el padre de Laura. Contesté por inercia. Apenas dije bueno cuando empezó a gritar. No intentó saludar ni preguntar nada. Fue directo. Me llamó cobarde. Dijo que era un poco hombre por echarla así, de noche, frente a los vecinos. Que un hombre de verdad no hacía eso, que había exagerado, que no tenía derecho a humillarla de esa manera. No discutí. No expliqué mi versión. No sentí la necesidad de defenderme. Mientras hablaba, entendí de dónde venía parte de la forma de pensar de Laura. Cuando terminó su discurso, colgué. Sin despedirme. No volvió a llamar. Durante los días siguientes me enfoqué en el trabajo. Viajé a la fábrica, cumplí con mis responsabilidades y evité pensar demasiado en lo ocurrido. Aún así, era imposible no hacerlo. Los recuerdos aparecían en los momentos más simples, al entrar a la casa, al ver espacios vacíos, al notar objetos que ya no estaban. Una semana después, un compañero del trabajo me mandó un mensaje. Me preguntó si todo estaba bien y me envió un enlace. Al abrirlo, entendí a qué se refería. Laura tenía un pequeño podcast con una amiga. Nunca le presté mucha atención. Sabía que existía, pero era algo muy chico. Tenían alrededor de 100 suscriptores en YouTube y un número similar en TikTok. Era más una charla entre amigas que un proyecto serio. En ese episodio, Laura contó su versión de lo ocurrido. Hablaba de la relación como si yo hubiera sido una figura ausente, fría, obsesionada con el trabajo. Normalizaba completamente la infidelidad. Decía que las personas no eran propiedad de nadie, que el deseo no se apagaba por un contrato emocional. Contaba la historia con un tono ligero, casi didáctico, como si estuviera dando una lección. El clip se volvió viral. En TikTok superó las 100.000 visitas en pocos días. No por apoyo, sino por crítica. La mayoría de los comentarios no fueron a su favor. La gente reaccionó con dureza, con sarcasmo, con incredulidad. Leí muchos de ellos. Algunos se me quedaron grabados. La que sufre soy yo, decía ella en el video. Debajo, alguien comentó, sí, pobrecita, solo quería engañar tranquila y mantener casa y comodidades. Otro comentario decía, ay amiga, debió ser una sorpresa enorme que a tu novio no le gustara la infidelidad, ¿quién lo diría? Había quien se burlaba directamente, déjalo amiga, es un princeso. Ya encontrarás a tu felpudo que te aguante todo. Otros eran más directos, no es infidelidad si lo aviso, dijo nadie nunca. También había comentarios largos, reflexivos, señalando que la honestidad no justificaba traicionar acuerdos, que la libertad personal no eximía de consecuencias. Que no se podía exigir comprensión mientras se pisoteaba al otro. Laura intentó defenderse en respuestas. Dijo que la estaban sacando de contexto, que solo hablaba desde su experiencia, que la sociedad era hipócrita. Pero cada respuesta parecía empeorar la situación. El video seguía circulando, y con él, la crítica. Días después me escribió. Fue un mensaje largo. Decía que todo se había salido de control, que no esperaba esa reacción, que la gente era cruel. Dijo que se había equivocado en la forma de decir las cosas, que nunca quiso lastimarme. Que seguía amándome. Que quería hablar. No respondí de inmediato. Leí el mensaje varias veces. No sentí odio. Tampoco ganas de volver. Sentí algo distinto, distancia. Cuando finalmente le respondí, fui claro y breve. Le dije que no quería retomar la relación.
Que lo nuestro había terminado esa noche, no por el escándalo ni por el video, sino por la falta de respeto y la forma en la que había intentado imponerme algo que yo no aceptaba. Insistió. Me llamó. Me escribió de nuevo. Dijo que estaba dispuesta a cambiar, que había aprendido, que había sido una etapa de confusión. Yo no dudé. Le dije que no. Con el tiempo, entendí algo importante. No fue solo la infidelidad. Fue la idea de que mis límites eran ridículos. De que mi esfuerzo no valía. De que la estabilidad era algo garantizado, no construido. De que el amor debía adaptarse solo a lo que ella necesitaba. Reflexioné mucho sobre eso. Aprendí que amar no es ceder siempre. Que la comprensión no implica traicionarse a uno mismo. Que hay decisiones que, una vez tomadas, no se pueden deshacer con disculpas. Y que la honestidad no convierte algo incorrecto en correcto. Hoy sigo con mi vida. Trabajo, descanso, reconstruyo mi espacio. No fue fácil, pero fue necesario. A veces, perder a alguien no es una tragedia, sino una consecuencia lógica. Y aprender a aceptarlo también es una forma de crecer. Con el paso de las semanas, el escándalo no se apagó del todo en la colonia. Steven no supo manejar la situación. La pelea, los rumores y la forma en la que intentó intervenir lo dejaron mal parado frente a los vecinos. Muchos empezaron a tacharlo de aprovechado, de meterse donde no le correspondía y de querer quedar como héroe sin asumir consecuencias. Al final, no aguantó la presión y terminó mudándose. Yo también fui tema de conversación durante un tiempo. Sabía que hablaban, que opinaban, que armaban versiones. La verdad es que nunca me importó. No iba a justificarme ni a dar explicaciones. Si algo aprendí de todo eso es que no vale la pena desgastarse por la opinión de gente que vive pendiente de la vida ajena. A mí, sinceramente, me importa una mierda lo que piensen mis vecinas, señoras gordas y desquaceradas que no tienen nada mejor que hacer que comentar problemas que no son suyos.